Mientras exploraba con un dron una serie de edificios abandonados, un youtuber vivió un hallazgo inesperado. Entre las ruinas, la cámara captó a una extraña criatura agazapada, aparentemente alimentándose de algo. Los gritos de sorpresa del grupo no tardaron en revelar lo inquietante de la escena. Era pleno día, y aún así, la criatura se mostraba sin miedo. Is the door? Where? Right here? Oh, dude! Is that him? No. No, okay, let me get low. That, bro, he's eating something. The hell, that's so creepy! He's actually here, dude. Bro, it's broad daylight. Wow, I can't... Dude, that was so lucky. Okay, let me get close. Wait. El dron descendió un poco más y las imágenes se volvieron más claras. Lo que parecía un humanoide estaba allí, moviéndose de manera anormal. La reacción de los presentes fue de incredulidad total. Hermano, es pleno día. La grabación, por lo raro del momento, fue suficiente para que se viralizara en cuestión de horas. Poco después, en Internet, comenzaron a circular fotografías donde varias personas aparecían tomándose selfies junto a seres que parecían extraterrestres. Algunos afirmaron que eran creaciones de IA increíblemente realistas, mientras que otros sostuvieron que podrían ser pruebas de encuentros reales. ¿Qué opinas tú? ¿Montajes digitales para viralizarse o evidencias de contacto con algo que no deberíamos haber visto? En el altiplano boliviano, los campesinos empezaron a notar algo extraño. Llamas, alpacas y vacas aparecían muertas con misteriosas heridas en el cuello y el estómago. Los rumores pronto señalaron a un culpable. El legendario chupacabras había vuelto a rondar sus tierras. Un dron sobrevoló los cultivos y captó lo impensable. Una figura extraña, caminando en dos patas, con un aspecto perturbador, ni perro ni puma. Los lugareños aseguraron que esa criatura era la responsable, chupando la sangre y órganos de su ganado con precisión escalofriante. La policía investiga y los veterinarios buscan respuestas, pero los vecinos ya han tomado precauciones, colocando luces y alambres para defenderse. Sin embargo, la pregunta sigue. ¿Se trata de un depredador común o de un ser venido del espacio? ¿Tú qué crees? ¿Es el verdadero chupacabras o solo un mito moderno? A una mujer que disfrutaba del senderismo, un día común se le convirtió en una experiencia inolvidable. Caminando por un sendero tranquilo, notó un movimiento entre los árboles. Una enorme figura cubierta de pelo emergió lentamente, y su cuerpo se paralizó de inmediato. El ser, alto y robusto, avanzaba como si dominara aquel territorio. No la miró ni mostró interés alguno. Simplemente siguió su camino hacia lo profundo del bosque. Aún temblando, la mujer lo observó desaparecer, repitiendo en su mente lo que acababa de presenciar. Durante años había escuchado rumores sobre el mítico mono del bosque norteamericano, pero ahora lo había visto con sus propios ojos. Después de ese día, decidió no regresar jamás a esos senderos. ¿Crees que vio realmente al legendario Sasquatch? ¿O fue solo un encuentro con un animal que la mente convirtió en mito? Come on inside! Carly! Un cazador esperaba con paciencia en el bosque, atento al menor movimiento. De pronto, el crujir de las hojas lo alertó. Pensó que se trataba de un alce, o quizá un oso, pero lo que emergió de entre los árboles,
hizo que su respiración se detuviera de golpe. La figura era descomunal, cubierta de espeso pelaje marrón y caminaba erguida sobre 2 patas. No, no era un oso, era Pie Grande. Y no parecía tranquilo, sino furioso. Sus pasos resonaban con fuerza, cada vez más cerca, mientras el cazador temblaba en silencio. Congelado en su escondite, entendió la verdad. Por primera vez en su vida, él no era el cazador, era la presa. Un sonido más, y sería descubierto. El bosque entero parecía contener la respiración junto a él. ¿Crees que Pie Grande realmente habita en los bosques de invierno? ¿Era un encuentro fortuito o una advertencia? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Correr o enfrentarlo? En 2012, un turista exploraba las colinas nevadas de Illinois cuando un movimiento captó su atención. Una figura gigantesca, de más de 2,5 metros, caminaba lentamente entre la nieve. Su cuerpo, cubierto de un espeso pelaje, no parecía pertenecer a ningún humano conocido. Cada paso era pesado, profundo, dejando huellas imposibles de ignorar. El corazón del turista se aceleró, pero sus instintos lo mantuvieron quieto. Retrocedió lentamente, sin hacer ruido, entendiendo que un solo movimiento brusco podría llamar la atención de aquel ser. Lo que vio ese día no era simple vida salvaje, era Pie Grande. Un encuentro tan perturbador que pudo haber acabado mal. ¿Qué crees que era esa figura? ¿Un mito hecho realidad? ¿O una ilusión de la nieve y el miedo? ¿Tú te habrías atrevido a quedarte para descubrirlo? Una pareja llegaba a casa una noche tranquila. Todo parecía normal hasta que, al revisar después la cámara del tablero, encontraron algo inquietante. Por un instante, una figura erguida quedó atrapada en los faros, cubierta de pelo y con un aspecto extraño. La criatura salió disparada hacia el bosque, pero la cámara captó suficientes detalles para helar la sangre. Orejas afiladas, hocico alargado y un rostro más parecido al de un lobo que al de un hombre. No había dudas, no era Bigfoot, era Dogman. Desde aquel encuentro, los árboles junto a su casa nunca se sintieron seguros. La pareja no volvió a verlo, pero la sensación persistió. ¿Fue un aviso? ¿O Dogman sigue acechando en silencio, esperando aparecer de nuevo?
Un viaje de caza que parecía común se tornó inolvidable. Entre el silencio del bosque, una imponente figura negra se alzó frente al grupo. Nadie se movió. El aire se volvió pesado y el miedo recorrió a todos. En un instante, la figura se deslizó entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Los amigos, en lugar de huir, corrieron tras él, convencidos de que podían atraparlo. Pero no había huellas, no había ruido, solo vacío. Pushed on play until... But when did you realize it wasn't a bear? Well, when I realized it wasn't a bear, when we were sitting here and with the foliage and everything, the undergrowth here. But then, as I got the camera and stood up and you grabbed your bow, when it stopped right there at that pine. El recuerdo quedó marcado. Un encuentro cara a cara con lo inexplicable. ¿Era un oso? ¿Un críptido? ¿Algo más? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Correrías tras lo desconocido? ¿O escaparías antes de que él te encontrara? Tallest bear on two legs. He knew it wasn't a bear, faster than a human can run. What does that sound like to you? And then they spot it. And he gets all excited because it looks like a Bigfoot. En una noche silenciosa, una cámara trampa registró algo inquietante. Desde detrás de una roca emergió una figura. No era humano, tampoco un animal. Su cuerpo delgado y pálido avanzaba sobre 4 patas, moviéndose con un aire depredador. Sus brazos eran demasiado largos, su cabeza calva, y cada movimiento parecía antinatural. Avanzaba lentamente, como si estuviera acechando. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, el clip se cortó de forma abrupta. Nunca hubo respuesta, solo ese desconcertante vistazo. Algunos lo llamaron el rastrillo, otros creen que fue algo nunca antes visto. ¿Qué opinas? ¿Una criatura real, un engaño o un nuevo ser esperando ser descubierto en la oscuridad? En 2016, un grupo de amigos llegó al lago Wild Horse, en las montañas Stins de Oregón. Todo era calma mientras tomaban fotografías junto al agua, hasta que algo en el fondo rompió la tranquilidad. Una figura enorme se movía con rapidez, poderosa y ajena a lo humano. El tamaño, la zancada y la fuerza eran inconfundibles. No podía ser un hombre. Todo apuntaba a una sola posibilidad: Sasquatch. El grupo quedó paralizado, incapaz de apartar la vista, con la sensación de haber presenciado lo imposible en medio de un lugar remoto. El instinto habló. Empacaron sus cosas y abandonaron el área sin mirar atrás. Preferían no descubrir qué pasaría si se quedaban. ¿Era realmente Pie Grande el que rondaba la orilla? ¿O solo un malentendido? ¿Tú habrías investigado o corrido como ellos? 2016, Wild Horse Lake. Made her down here enough to just make her out. See something that's maybe a once-in-a-century discovery and go do your 9-to-5 job. You got to go look for fur or footprints or some kind of evidence. En enero de 2019, un grupo de amigos subió a las montañas nevadas de Provo. Entre la nieve y el silencio, algo llamó su atención. Una figura enorme, demasiado alta y demasiado ancha para ser humana. Permanecía inmóvil, observando desde lo alto. Intrigados, 2 de ellos siguieron las huellas que no parecían de oso ni de ciervo. Cuanto más avanzaban, más clara era la sensación de que aquello no pertenecía al mundo común. El aire helado se volvía más denso a cada paso. Was it a bear? Maybe. That's plausible. Was it a person? Also plausible. Was it something else? I think that's also plausible. Who knows? De regreso, la imagen quedó grabada en sus mentes. ¿Era un hombre? ¿Un oso? ¿O algo más? El misterio aún persiste, y la fotografía sigue siendo la única prueba. Lo que vieron ese día fue real. Pero, ¿qué fue exactamente? ¿Era un pie grande oculto entre las montañas? ¿Una ilusión causada por la nieve y la distancia?
Las caminatas suelen traer calma y aire fresco, pero no para esta mujer. A mitad de su recorrido, algo en lo alto de un árbol la hizo detenerse en seco. Una figura inmóvil parecía observarla desde arriba, como esperando que ella se acercara. Creyó que era un hombre sentado, pero pronto notó el espeso pelaje que cubría su cuerpo. Su corazón se hundió. No era humano, era Pie Grande. Temblando, sacó su teléfono y presionó grabar, intentando reunir pruebas de lo que estaba viendo con sus propios ojos. La criatura permaneció sentada, mirándola fijamente desde las ramas hasta que desapareció entre las sombras del bosque. ¿Era realmente Pie Grande? ¿O solo un truco de luz y distancia? ¿Y tú, si hubieras estado en su lugar, habrías seguido caminando o huido? Un campista en las montañas despertó con gruñidos profundos que retumbaban en el bosque. El sonido era denso, como si viniera de algo enorme. Miró con atención la línea de árboles, pero no había nada visible. De repente, uno de los árboles cercanos comenzó a temblar violentamente, como si lo golpeara una fuerza bruta. El hombre, conteniendo el aliento, empacó en silencio sus cosas y trató de escabullirse sin llamar la atención. Los lugareños luego dijeron que podría haber sido el legendario simio del bosque de la región. ¿Qué era realmente esa criatura? ¿Se trataba de Pie Grande? ¿O simplemente un animal desconocido mostrando su fuerza? ¿Te atreverías a quedarte para averiguarlo? En terreno privado, las cámaras de seguridad captaron algo que no debería estar allí. Una figura extraña, distorsionada y difícil de distinguir, se movía con pasos espasmódicos. Sus extremidades eran largas y retorcidas, algo que no se parecía a ningún ser humano normal. La criatura se coló en el cobertizo de la propiedad. Poco después, se escucharon ruidos inquietantes, madera crujiendo, paredes golpeadas y un eco de destrucción. Entonces, por un instante, la cámara captó un rostro con ojos brillantes, humanoide, pero deformado, como si estuviera retorcido desde dentro. Algunos lo llamaron cambiapieles. Otros pensaron que era una persona fuera de control. Sea lo que fuera, nunca más volvió a aparecer en cámara. ¿Era un ser sobrenatural o alguien acechando? ¿Un error de percepción o una amenaza real? ¿Qué crees que se escondía en ese cobertizo? Cuando un vídeo comenzó a circular en Internet, no era otra historia común de Bigfoot. El hijo de un cazador mostraba lo que afirmaba eran restos reales de la criatura. Entre ellos, unos pies gigantescos, ásperos y envejecidos, que parecían demasiado auténticos para ser un simple truco.
Las imágenes dejaron atónitos a los espectadores. Cada arruga y detalle de la piel daba la impresión de pertenecer a un ser vivo. Muy pronto, los rumores se esparcieron. Se decía que el hijo no solo tenía los pies, sino que guardaba más partes ocultas, esperando el momento justo para mostrarlas. Hasta hoy, la gente sigue revisando su canal, esperando pruebas nuevas sobre la bestia legendaria. ¿Era una evidencia real de Bigfoot? ¿Un montaje demasiado elaborado? ¿Qué opinas tú? ¿El hijo guarda un secreto impactante o solo alimenta el mito para mantener la intriga? These are the Bigfoot feet that were butchered. They were taken off of the Bigfoot that my father, Morty Lucas, shot in 1953. I wanted to show them together because I had shown them individually because that's how they've been wrapped and frozen. So I'm showing them together to clear some things up. En octubre de 2024, una niña compartió un video aparentemente normal de ella misma riendo mientras viajaba en una excavadora. Todo parecía común, hasta que los espectadores ralentizaron la grabación y vieron algo que los dejó helados. Una figura agachada escondida entre la maleza. La misteriosa silueta saltó repentinamente, cubriendo una distancia imposible, antes de desaparecer en el bosque. Nadie lo notó en tiempo real, solo en la reproducción. Su forma extraña de correr, su pelo largo y la velocidad antinatural hicieron que se descartara la idea de que fuera humana. Algunos lo llamaron un Bigfoot joven, otros sugirieron un espíritu errante que se dejó ver. Sea lo que fuere, no se movía como un ser humano normal. ¿Qué piensas tú? ¿Era una criatura física, un fenómeno sobrenatural o simplemente una ilusión óptica? Explorar el bosque solo puede ser inquietante, pero para este hombre la experiencia fue más allá. Caminaba por un sendero remoto cuando la sensación de ser observado lo envolvió. Cada paso se hacía más pesado, como si los árboles mismos guardaran un secreto oscuro. De pronto, una enorme figura sombría se asomó detrás de los árboles. Su silueta era imponente y claramente no era humana. Antes de que pudiera procesarlo, la sombra retrocedió lentamente y desapareció en completo silencio, dejando un vacío escalofriante en el aire. El miedo lo dominó y corrió sin mirar atrás. Estaba convencido de lo que había visto. Pie grande. Esa visión lo persigue hasta hoy. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías corrido, intentado grabarlo, o quedado paralizado por el miedo en medio del bosque? Todo comenzó como un paseo normal por el bosque. El aire era tranquilo hasta que un lugareño notó movimiento entre los árboles. Dos figuras peludas corrían con rapidez, como animales salvajes que huían de algo invisible en la espesura. La sorpresa vino después. Una de las criaturas llevaba algo en sus manos, un pollo vivo que agitaba sus alas en un intento inútil por escapar. Parecía recién capturado, probablemente de alguna granja cercana, lo que hacía la escena aún más inquietante. El testigo se mantuvo a distancia sin intención de interferir. ¿Qué eran esas figuras? ¿Criaturas desconocidas? ¿O simples ladrones de corral? Si hubieras visto algo así, ¿te habrías acercado para grabarlo o habrías hecho lo mismo y escapado del lugar?
Las cámaras de seguimiento suelen captar ciervos o mapaches, pero esta vez registraron algo muy diferente. En la pantalla apareció una figura humanoide, pálida, moviéndose lentamente en medio del pantano. Su cuerpo parecía desgarbado, extraño, y avanzaba sobre extremidades alargadas. Lo más perturbador fue lo que llevaba en la boca, un animal pequeño, colgando sin vida, como si hubiera sido cazado. La criatura avanzó sin emitir un sonido, deslizándose con un movimiento antinatural. El aire alrededor parecía pesado, como si el lugar mismo guardara silencio. Con un paso lento, la figura atravesó el marco y se desvaneció en la oscuridad del pantano. ¿Qué era exactamente? ¿Un depredador desconocido? ¿Una criatura del folclore o un simple engaño? Si hubieras visto esas imágenes, ¿habrías seguido observando o habrías apagado la cámara? Enero de 2023 dejó al mundo en shock. En un lugar remoto, una cámara captó una jaula enorme en movimiento. Dentro, una bestia colosal golpeaba con furia los barrotes, arañándolos y sacudiéndolos como si pudiera romperlos en cualquier momento. Su fuerza parecía sobrehumana. La tensión aumentó cuando un investigador se acercó. Con calma, apuntó y disparó un tranquilizante. La criatura se desplomó lentamente. Contra todo instinto, el hombre entró en la jaula y tomó una muestra, actuando como si hubiera enfrentado algo que ya conocía. El misterio apenas empezaba. Lo que pasó después nunca fue revelado. El video existe, pero los detalles posteriores quedaron ocultos. ¿Era Pie Grande una criatura desconocida o un experimento secreto? Si tuvieras esa grabación en tus manos, ¿la compartirías con el mundo o la mantendrías en secreto? En una tarde de invierno, un esquiador disfrutaba del sendero cubierto de nieve. Todo parecía normal hasta que su cámara captó algo inquietante. Una figura alta y oscura, inmóvil detrás de un árbol. Su silueta encajaba con las historias de Pie Grande. El contorno era amplio, imponente, y su quietud resultaba antinatural. El esquiador apuntó con su teléfono, grabando cada segundo de aquel instante. Pero, de repente, la imagen se detuvo. No hubo más clip, no más pruebas. Solo ese breve vistazo que dejó dudas. Desde entonces, el video circula en línea, dejando a todos preguntándose: ¿fue un truco de luz? ¿Una persona escondida? ¿O realmente Pie Grande estaba allí, observando? ¿Tú qué opinas? ¿Fue una ilusión óptica o un verdadero encuentro con lo desconocido? Si disfrutaste este video, aquí tienes otros igualmente de aterradores o incluso más intensos. Haz clic ahora y no te pierdas esta experiencia escalofriante.